Es bien sabido que WrestleMania es el evento más grande en la historia del wrestling. La verdadera vitrina de los inmortales se ha convertido en sinónimo de cementar a las leyendas de este deporte de entretenimiento. Para muchos luchadores, indudablemente, esta es la meta final. No obstante, para otros esto tampoco es del todo una ley, por lo que este desinterés lleva a que diversas leyendas del wrestling mundial simplemente nunca hayan pisado la escenografía más grande del año. Sin embargo, también hay quienes todavía en su carrera alcanzaron a hacerlo, pero por increíble que parezca, a pesar de la grandeza de su nombre y valor por fuera de la WWE, esto no sirvió para darles un papel memorable en el magno evento, al punto de que muchos ni siquiera recuerdan sus participaciones, las cuales el día de hoy repasaremos. Sin más que añadir, el día de hoy en Sweet Wrestling te presento leyendas que no recordabas en WrestleMania. Comencemos. Barry Windham, WrestleMania 1. Para los más jóvenes, evidentemente les sonará el apellido Windham e hilarán con su familiar Bray Wyatt. Sin embargo, es increíble lo incrustado que está Barry a las altas esferas del wrestling mundial. Inicialmente hablamos del hijo de Blackjack Mulligan, uno de los nombres más cotizados de la época de los territorios. A continuación nos referimos a un ex campeón mundial de la NWA con rivalidades frente a nombres como Dusty Rhodes, Bam Bam Bigelow o Lex Luger. Fue miembro de uno de los tag teams más exitosos de su época llamados The US Express, cosechando campeonatos en parejas por montones, también casi en cualquier lugar que pisó. Y claro, la joya de la corona, hablamos de uno de los míticos 4 jinetes del apocalipsis, uno de los mejores stables en la historia del wrestling. Sin embargo, antes de casi todo eso, solo era el hijo de Blackjack Mulligan, que empezó a luchar desde los 19 años siendo entrenado por Harley Race y por su estatus, obviamente estaba enchufado en sus primeros años de carrera a la WWF, coincidiendo perfectamente con el nacimiento de WrestleMania. En su primera edición, el hijo de Mulligan, como parte de US Express, dejó caer las preseas por parejas ante The Iron Sheik y Nikolai Volkov, villanos que ya merecían su victoria importante y qué mejor que en el magno evento tras muchas veces ser los villanos de las historias principales. Total, el joven Windham, ¿qué tan lejos podía llegar? C'est pas possible. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. L'Union soviétique devient champion par équipe de la WWE. Bueno, alguien con ese palmarés alguna vez le tocó ser derrotado en el primer WrestleMania de la historia. Vader, WrestleMania 12 y 13. Big Van Vader indudablemente es uno de los mayores atractivos en la historia de este deporte, desde su aura, entrada hasta su talento in ring, mismas características que le permitieron tener un trabajo en absolutamente todo el mundo, desde los territorios de Estados Unidos hasta los eventos estelares de Japón, y como todos saben, logrando un boleto para llegar a la WWF. Tristemente, como recordarán que vimos en este video, sufrió un accidentado paso debido a los juegos de backstage de aquellos años, siendo esta mancha lo que me atrevo a decir es lo más recordado. Sin embargo, este bochornoso momento solo es la mitad de un sándwich. En el primer pan tenemos un gigante que fue buqueado en sus primeros meses como la bestia absoluta de la federación, entrando a una lucha multitudinaria casi de relleno y de exhibición, llevándose la victoria en compañía de Owen Hart y el British Bulldog para WrestleMania 12. Un entierro después y una carrera condenada al fracaso en la empresa de McMahon, estaba siendo descalificado por doble conteo fuera en otra lucha de equipos en compañía de Mankind, frente a British Bulldog y Owen Hart, lejos, muy lejos del puesto estelar que vería colisionar a Undertaker y a Psycho Sid por el campeonato mundial, cuando perfectamente el Toro pudo ocupar uno de los 2 lugares disponibles en la zona alta. Matt Borne, WrestleMania 1. Estoy seguro que todos recuerdan que Doink the Clown estuvo en WrestleMania, sobre todo por ese estrafalario momento donde se enfrentó a Crush en WrestleMania 9 y de repente salió otro Doink en su ayuda. Si eres más allegado a este mundillo, podrás diferenciarlo como el momento definitivo donde la carrera del payaso se vino a pique. Sin embargo, pocos recuerdan que Doink ya había aparecido en WrestleMania. Esto sucedió 8 años antes, sí, en el primer WrestleMania. O bueno, en efecto, no era Doink the Clown. Pero esperen, yo sé que es el personaje más recordado del luchador que lo interpreta. No obstante, la carrera de Matt Osborne va más allá que el revolucionario payaso, siendo el principal babyface en su momento del territorio de la Pacific Northwest Wrestling. Pero como recordarán, Vince McMahon, antes de arriesgarse a hacer el magno evento, se aseguró de tener prácticamente a todos los main eventers de cada territorio. Entre los convocados estuvo el mítico hombre rubio de pelo largo, enfrentándose a uno de los luchadores más prometedores de la AWA y la Mid-Atlantic, Ricky Steamboat.
Aquella noche en WrestleMania 1, la WWF presentó a Matt Morn y el Dragón Steamboat en una lucha de mitad de cartelera que sonaba una colisión de ensueño para cualquier fanático de los territorios aliados a la NWA. Bruno Sammartino, WrestleMania 1. Ya hablamos de luchadores estelares y de talla mundial, pero llegamos a uno que sin duda fue un luchador generacional, y es que Bruno Sammartino no marcó una época, sino como 3 en la cultura popular. Considero injusto decir que el Superman italiano solamente es recordado por ser luchador que ostenta, y me atrevo a decir ostentará, el reinado mundial masculino más largo de la historia con un récord de 2.803 días, es decir casi 8 años, en los que se mantuvo en la cima, teniendo al público en la palma de su mano al punto de que terminó volviéndose un ícono que iba más allá del wrestling, viéndose su influencia como el superhéroe de la vida real. Tristemente, en los 8 años que Bruno reinó, WrestleMania no estaba ni en planes, es más, no estaba ni a la vista de los años circundantes, pero sí 10 años de diferencia entre Prime y surgimiento no les parece suficiente. A inicios de los 80s, nuestro protagonista se retiró definitivamente, y encima tuvo una disputa legal con Vince McMahon Sr. por diferencias entre pagos y los ingresos reportados en las taquillas de la en ese entonces WWF, situación que se arregló cuando McMahon Sr. falleció y retiró la demanda contra la ahora WWF, mejorando la relación con el ahora hijo al punto de arreglar una aparición en el primer WrestleMania de la historia. Y sí, es más que obvio que la presentación del gigante era una estrategia para potenciar aún más el naciente evento, pero lo hizo estando en la esquina de su hijo en un combate frente a Brutus Beefcake, interviniendo para el deleite de la fanaticada. Un fanservice justo y necesario que el wrestling le debía a Bruno Sammartino. Harley Race, WrestleMania 3 y 4. Yo sé, acabo de decir que Bruno Sammartino era más grande que el wrestling mismo y estoy seguro que su aparición es la más desconocida o olvidada del listado. Pero entonces, ¿por qué Harley Race está en el primer puesto? Bueno, para empezar, Bruno ya estaba retirado para entonces y su ausencia se resume en una discordancia temporal, pero el caso de Race es simplemente vergonzoso. Indudablemente, Handsome Harley Race es uno de los mejores luchadores de la historia, un pionero de este deporte que sin problemas lo podemos visualizar como parte del Monte Rushmore de la NWA, un 8 veces campeón mundial de la NWA, el primer campeón de los Estados Unidos de la historia, mismo linaje del campeonato que actualmente vemos en la WWE. El ícono más grande del wrestling fuera de la WWE para mediados de los 70s y 80s. Es increíble el saber que cuando firmó con WWE, alguien que esperarías que tuviera un Dream Match con Hulk Hogan para WrestleMania 3, estaba encasillado en un personaje de rey, siendo reducido a intentar interpretar dicho personaje, con un cabello teñido de amarillo para ocultar sus canas, obviamente producto de su veteranía en el negocio, un campeón mundial que si bien ganó su lucha, terminó su participación haciendo un berrinche porque el Junkyard Dog se burló de él y se robó su corona. Por si fuera poco sobajante esta posición en la cartelera, lo que le termina por ganar un puesto de incredulidad que Harley Race haya participado en WrestleMania, es que realmente participó en 2. Hablamos de WrestleMania 4, donde luchó en una batalla real como un participante más de relleno. Sin duda, una posición injusta en el magno evento por 2 ediciones diferentes, para uno de los luchadores más icónicos y revolucionarios de todos los tiempos. Gracias por ver el video, espero te haya gustado. De ser así, regálame un like y suscríbete, no temas, es algo totalmente gratis y así me ayudas a seguir creciendo a la vez que no te pierdes ningún video. Déjame en los comentarios tu opinión. ¿Qué opinas sobre estas participaciones olvidadas? Para ti, ¿cuáles a lo mejor tenían más argumentos para estar en la cima de la cartelera en sus respectivos WrestleManias? ¿Cuál recordabas y cuál no? Incluso puedes añadir cuál faltó. Lo que quieras, te estaré leyendo. No olvides dejar tu like, suscríbete. Sígueme en X para una conversación más personal, el link estará en la descripción. Una vez dicho esto y sin más que añadir, gracias por ver.